De San Mateo 5, 38, 42, del libro Hablar con Dios. Los cristianos, desde el momento en que se nos infunde la gracia santificante en el bautismo, tenemos una vida nueva, sobrenatural, distinta a la existencia común de los hombres. Es una vida particular y exclusiva de quien cree en Cristo, de aquello que nace no de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de querer del hombre, sino de que nace de Dios. En el bautismo el cristiano comienza a vivir la misma vida de Cristo. Entre Él y nosotros se ha establecido una comunión de vida distinta, superior y más fuerte e íntima que la de los miembros de la sociedad humana. La unión con el Señor es tan profunda que transforma radicalmente la existencia del cristiano y hace posible que la vida de Dios se desarrolle como algo propio en el interior del alma. Nuestro Señor habla de la vid y del sarmiento y San Pablo la compara con la unión entre el cuerpo y la cabeza, pues es una misma savia y es una misma sangre, recorre la cabeza y los miembros. La primera consecuencia de esta realidad es la dicha comparable de hacerse hijo de Dios. La filiación divina no es un mero título. Cuando alguien adopta a otro como hijo, le da su apellido y sus bienes, le ofrece su cariño, pero no es capaz de comunicarle algo de su propia naturaleza ni de su propia vida. La adopción humana es algo externo, no cambia a la persona ni le añade perfecciones o cualidades que no sean meramente externas. En la adopción divina es distinto, se trata de un nuevo nacimiento que produce una admirable mejora de la naturaleza de quien es adoptado. Carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. No es una ficción, no es otorgar un título honorífico, porque el mismo Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una realidad tan grande y tan alegre que le hace escribir a San Pablo: no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuánto, cuánto bien hará a nuestra alma considerar a menudo que Cristo es la fuente de la que emana a raudales esta nueva vida y que se nos ha dado. Por él Dios nos ha dado la grandeza y preciosa gracia que había prometido para hacernos partícipes por medio de esta misma gracia de la naturaleza divina. Ante tal dignidad, la cabeza y el corazón se inclinan para dar continua gracia al Señor, que ha querido poner en nosotros tanta riqueza y nos decimos a vivir conscientes de la joya preciosa que hemos recibido. Los ángeles miran al alma en gracia, llenos de respeto y de admiración. Y nosotros, como vemos a nuestros hermanos, a los hombres que han recibido, están llamados a recibir esta misma dignidad. ¿Cómo nos comportamos llevando el tesoro de tan altísimo valor? Sabemos de verdad lo que vale nuestra alma y lo manifestamos en la conducta, en la delicadeza con la que evitamos aún más lo más pequeños y desdigan de la dignidad de nuestra condición de cristianos. Al principio, después de la primera creación, la criatura era nueva, perfecta, según la había hecho Dios, pero el pecado la envejeció y causó en ella grandes estragos. Por eso Dios hizo otra nueva creación, la gracia santificante, una participación limitada de la naturaleza divina, por la que el hombre, sin dejar de ser criatura, se es semejante a Dios y participa íntimamente de la vida divina. Es una realidad interior que produce una especie de resplandor y luz que limpia todas las manchas de nuestra alma y las torna hermosísimas y muy brillantes. Esta gracia es la que se une a nuestra alma con Dios en un estrechísimo lazo de amor. Como debemos protegerla, convencidos de que es el mayor bien que tenemos.
Las Sagradas Escrituras la compara en una prenda que Dios pone en el corazón de los fieles. Es una semilla que echa sus raíces desde el interior del hombre, de un manantial de agua que manará sin cesar hasta la vida eterna. La gracia santificante no es un don pasajero o transitorio como ocurre en esos impulsos y mociones para realizar o omitir alguna acción a lo que llamamos gracia actual. Es un principio permanente de vida sobrenatural. Una disposición estable radica en la misma esencia del alma porque determina un modo de ser estable, permanente, y se le llama también gracia habitual. La gracia no violenta el orden natural, sino que la supone, la eleva y la perfecciona. Y ambas órdenes se prestan mutua ayuda porque uno y otro de Dios procede. Por eso el cristiano, lejos de renunciar a las obras de la vida terrena, el, la desarrolla a la perfección coordinándola con la vida sobrenatural hasta el punto de ennoblecer la misma vida natural. Con esta dignidad hemos de vivir y de comportarnos en toda nuestra acción. En ningún momento del día debemos olvidar los dones con los que hemos sido favorecidos. Nuestra existencia será bien diferente si en medio de los quehaceres diarios tenemos presente el honor que nos ha hecho nuestro Padre Dios, que nos llamamos hijos suyos y que de verdad lo seamos. La gracia santificante diviniza al cristiano y la convierte en hijo de Dios, en templo de la Trinidad Santísima. Esta semejanza al ser debe reflejarse necesariamente en nuestras obras, en el pensamiento, acción y deseos, de modo que la vida puramente humana vaya dejando paso a la vida de Cristo y se ha de cumplir en nuestra alma aquel proceso interior que indica las palabras del bautista. Conviene que Él crezca y yo mengüe. Hemos de pedir al Señor que se haga cada vez más firme en nosotros esa aspiración, tener en el corazón los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo y desterrar el egoísmo, el pensar excesivamente en nosotros mismos, cualquier síntoma de aburguesamiento. Por eso, quienes se ufanan en llevar al hombre de cristianos, no solo han de contemplar el maestro como un perfeccionismo modelo de todas las virtudes, sino que han de producir de tal manera que sus costumbres de la doctrina y la vida de Jesucristo que sean semejantes a Él en el modo de tratar a los demás, en la compasión con el dolor ajeno, en la perfección del trabajo profesional, imitando los 30 años de vida oculta de Nazaret, y así repetirá la vida de Jesús en la nuestra, en una configuración creciente con Él que realiza de modo admirable el Espíritu Santo y que tiene como término la plena de semejanza y unión que se consumará en en el cielo. Pero considerémoslo serenamente en nuestra oración. Para llevar a esa identificación con Cristo se precisa una orientación muy clara de toda nuestra vida, colaborar con el Señor en las tareas de la propia santificación, quitando obstáculos en la acción del paralítico y procurando hacer en todo lo que más agrade a Dios, de tal manera que podamos decir como Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y de dar cumplimiento a su obra. Esta correspondencia a la gracia se podría resumir en tres puntos principales: ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, mantener en todas circunstancias la vida de oración o a través de las prácticas de la devoción que hemos eh, concretado en la dirección espiritual y cultivar un constante espíritu de penitencia. Por eso tenemos que tener docilidad, vida de oración, unión con la cruz y entrega a Jesús.
Por eso no es correcto ojo por ojo y diente por diente. Del libro Hablar con Dios, 16 de junio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.